Culturales. Este webinar, bueno, con motivo de la finalización de las sesiones presenciales de la edición número 17 del Máster de Gestión de Empresas e Instituciones Culturales, y dado que Andrés es uno de nuestros profesores, al igual que Jordi, y ya hizo un webinar inicial, nos propusimos hacer algo, eso como un poco como cierre de esta edición, ¿no?, del máster. Entonces él nos propuso que participara y nosotros, por supuesto, más que encantados aceptamos que participara el doctor Pablo da Silveira, actual ministro de Educación y Cultura del Uruguay. Y con estos excepcionales ponentes vamos a hablar sobre esto que os comentaba, esos desafíos del 2022 para todas nuestras organizaciones culturales, ¿no? Cómo vislumbramos ese horizonte después de toda esta situación que hemos ido viviendo, ¿no?, durante este último año, y que ha cambiado muchas formas de interactuar, de trabajar, de crear incluso, ¿no? Los creadores se están relacionando de otra manera, no solo entre sí, sino también gracias a esa herramienta digital que además de eso sabe tanto Andrés Silva. Entonces, vamos a dar comienzo al webinar, como os digo. En primer lugar, el doctor Pablo da Silveira, que como os decía es el actual ministro de Educación y Cultura del Uruguay y doctor en Filosofía de la Universidad de Lovaina. Continuará Jordi Pardo, director general de la Fundación Pau Casals y miembro del Grupo de Expertos en Políticas Culturales de UNESCO. Y concluirá Andrés Silva Arancibia, que es estratega digital, speaker y autor en 20 países y fundador de flumarketing.com. Ellos hablarán unos 20 minutos cada uno y luego podremos dar paso a una interacción con las preguntas que se hagan. Os ruego que las preguntas nos las hagáis a través del chat, porque eso no va a ser un poco más complicado. Pero vamos a intentar que sea también enriquecedor y que todas las dudas que podáis tener o aportaciones que queráis hacer, las podáis hacer y sean resueltas. Quiero dar también un saludo a algunos antiguos alumnos de nuestro máster que veo en la pantalla y que me hace mucha ilusión, aunque sea nos volvemos a ver poniéndonos en la distancia, pero veo esas caritas sonrientes y bueno, me hace muchísima ilusión. Así que, doctor, cuando quiera puede empezar y a trasladarnos esa visión que tiene sobre qué puede pasar con la cultura y las organizaciones culturales en un futuro más o menos inmediato. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Buenos días para quienes estamos de este lado del Atlántico. Creo que la mejor manera de responder a la pregunta sobre los desafíos, por lo menos cuando a uno le toca estar en una posición donde hay que hacer cosas, es contar lo que estamos haciendo, lo que nos estamos proponiendo hacer, porque obviamente lo que uno hace, si lo hace medianamente bien, responde a un diagnóstico previo y depende de una definición de prioridades respecto de cuáles son los principales desafíos. Entonces, lo que voy a hacer en este rato es simplemente contarles algunas cosas que estamos haciendo desde el Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, como manera de presentar de un modo bien concreto y bien pegado a la realidad el modo en que entendemos que hay que desarrollar esas políticas ahora. Simplemente para darles un poquito de contexto, espero no demorar más de 5 minutos en esto. El Ministerio de Educación y Cultura en Uruguay es un ministerio bastante complejo, pero el área específica de la cultura depende de una Dirección Nacional de Cultura que trabaja en todo el país, que está organizada en 5 institutos, que son letras, artes visuales, artes escénicas, cine y música, que gestiona una red grande de museos nacionales que están presentes en todo el país. Algunos los gestiona de manera directa, otros los gestiona de manera conveniada, y que articula con algunas unidades especializadas que trabajan en distintas áreas de la actividad cultural. No voy a nombrarlas todas, algunas solo las voy a nombrar y no voy a explicar a qué se dedican,
porque ustedes lo van a saber por sí mismos. Por ejemplo, la Biblioteca Nacional o el Archivo General de la Nación, que hacen lo que básicamente hacen esas unidades en los países donde existen. Sí quisiera mencionar, además de la Dirección de Cultura, un par de unidades que son muy importantes para nosotros. Una es lo que llamamos SODRE, no importa, SODRE es una sigla que tiene casi un siglo, no importa lo que significa, pero básicamente es la unidad que maneja todo lo que son espectáculos propios. El SODRE tiene 5 elencos estables, tiene el Ballet Nacional, que es un ballet enormemente prestigioso en la región, fue dirigido durante años por Julio Boca, el ex bailarín argentino, fue dirigido hasta no hace mucho por un español, vasco, Igor Yebra, y hoy lo dirige Marianuel Richetto, que es una ex bailarina uruguaya, que es la bailarina uruguaya que ha tenido una mayor trayectoria en el exterior. Entonces tenemos el Ballet Nacional, tenemos la orquesta sinfónica más grande del país, tenemos el coro nacional, tenemos un conjunto de cámara, tenemos una orquesta juvenil por la que yo tengo especial predilección porque no solo hace un trabajo artístico de buena calidad, sino que hace un trabajo social, generando oportunidades para que se desarrollen como músicos, como ejecutores de instrumentos, chicos de sectores sociales vulnerables. Tiene un sistema de becas por el cual esos chicos reciben dinero a cambio de participar en la orquesta y de participar en todas las actividades de formación de la orquesta, y tiene un programa muy, muy simpático, un niño, un instrumento, que abarca desde tareas de lutería para generar instrumentos, para fabricar instrumentos con maderas locales, hasta distribuir esos instrumentos, especialmente en barrios populares, y organizar circuitos de formación. El SODRE además tiene 5 escuelas de formación artística: la Escuela de Danza Clásica, la Escuela de Danza Contemporánea, que nutre a una parte del ballet, la Escuela de Danza Folclórica, la Escuela de Tango y la Escuela de Arte Lírico. Además maneja varios teatros, el más importante de ellos, el Auditorio de la Reta, que es el teatro más grande, de mejor calidad, más actualizado que hay en el país, y que es un teatro de producción, de modo que tiene muchos espacios para ensayos de diversos elencos, y tiene enormes talleres donde se hacen decorados, donde se hace todo el trabajo de utilería. Y la última unidad que quisiera mencionarles, simplemente insisto para ponerlos de algún modo en contexto, es la unidad que se ocupa de la televisión y de la radio oficiales. Esta unidad maneja un canal muy histórico con gran alcance en el territorio, más unas 20 repetidoras que aseguran la llegada de la señal a todo el país, más transmisión por internet, y tiene también 5 emisoras nacionales de programación especializada, que tienen a su vez 20 repetidoras en distintos lugares del país, y tienen también el canal de internet. Esto de algún modo, siendo muy, muy rápido y a lo esencial, el arsenal institucional, digamos, con el que contamos para desarrollar políticas culturales. Y esas políticas, y aquí empiezan, digamos, las definiciones que tienen que ver con un diagnóstico de partida, se orientan en algunos grandes rumbos estratégicos. Quiero comentarles algunos, y quiero ser muy poco burocrático y simplemente mencionarles cuáles son esas orientaciones conceptuales. Uno de esos rumbos enormemente importantes para nosotros es la democratización del acceso a los bienes culturales. Democratización del acceso tanto en lo social, es decir, tratando de llegar a los sectores sociales que tienen más dificultades para acceder a este tipo de consumo, como en lo territorial. Uruguay es un país que es aproximadamente la mitad de España de superficie, digamos, pero donde solo hay 3 millones y algo de personas, lo que significa que hay zonas con muy baja densidad de población, y esa parte de la población, que en conjunto no es una cantidad desdeñable, pero tomados uno a uno están muy desperdigados,
han estado históricamente excluidos de muchas formas de consumo cultural. Un segundo rumbo estratégico para nosotros es lo que nos gusta llamar el enriquecimiento del menú de opciones en materia de consumo cultural. Nosotros, como gobierno, tenemos una orientación fuertemente pluralista. No creemos que el papel del Estado sea decirle a la gente qué tiene que consumir, ni en materia cultural, ni en cualquier otra área. No creemos que el Estado tenga que distribuir apoyos en función de los juicios subjetivos de las personas que ocupan cargos circunstancialmente sobre lo que es bueno y lo que es malo. Creemos que un papel esencial es enriquecer el menú de opciones. Y enriquecer el menú de opciones significa asegurar la disponibilidad de opciones culturales que no pueden sostenerse por sí mismas, ya sea en el mercado o en la sociedad civil, como resultado de la acción de sociedades voluntarias. En cierto sentido es un papel subsidiario, en el sentido de decir, vamos a concentrarnos en hacer ese tipo de cosas que no van a estar disponibles si no hacemos nada. Y vamos a darle una menor prioridad a aquellas cosas que sí van a estar disponibles, por ejemplo, porque el mercado se encarga de sostenerlas por sí mismo, y todo esto sin entrar en juicios acerca de qué es preferible que la gente consuma o que la gente no consuma. Esa es una tarea que nos tomamos muy en serio. Por ponerles un ejemplo, este año se cumplen los 150 años del nacimiento de una figura muy importante de la cultura, no solo de la cultura uruguaya, de la cultura latinoamericana, que fue José Enrique Rodó, un escritor, ensayista, que incluso a principios del siglo XX tuvo mucho impacto sobre la propia España. Estamos reeditando obras y estamos editando obras de especialistas, muchas de ellas ya escritas. Por ejemplo, estamos en este momento editando la versión en español de un libro escrito originalmente en inglés, un compendium publicado en el Reino Unido, de un uruguayo que es un gran especialista. Bueno, ese libro nunca estaría disponible en Uruguay en español porque no hay mercado para sostenerlo. Bueno, una de nuestras políticas subsidiarias es asegurar que la propuesta cultural no pierda riqueza, o más bien que gane riqueza como resultado de la acción pública. Un tercer gran rumbo estratégico es la promoción de la excelencia en un marco de respeto a la diversidad. De algún modo, el lema es: haga lo que usted quiera, pero hágalo bien. Aquello a lo que se está dedicando, hágalo con estándares de calidad altos, comparado con quienes hacen bien eso que usted está haciendo en otra parte del mundo. Puede tratarse de música folclórica criolla del Uruguay o de hip hop, no importa. Pero la condición que sí le vamos a poner para darle cierto tipo de ayuda es que alcance estándares de exigencia altos. Una cuarta línea que tiene que ver con lo del enriquecimiento del menú es la protección de formas tradicionales de cultura, que en algunos casos se han visto debilitadas o que corren el riesgo de ser debilitadas. Por ejemplo, tenemos toda una línea de trabajo en el área del tango. El tango sigue extremadamente vivo en Uruguay en términos de consumo, pero ha habido una pérdida de la cantidad de ejecutores de tango, de orquestas, de solistas. Eso se debe a algunos cuellos de botella que tenemos bien identificados. Por ejemplo, la enseñanza del bandoneón, que es un instrumento muy difícil de tocar. No es que me siento en mi casa, pongo un par de tutoriales de YouTube y lo aprendo, no es tan fácil como eso. Y no hay tango sin bandoneón, y en la medida en que los canales tradicionales de transmisión de conocimiento, manera de ejecución del bandoneón se han debilitado, bueno, ahí estamos haciendo un trabajo importante. Lo mismo pasa con la música y danza de tradiciones del interior, y lo mismo pasa con algunos oficios fuertemente vinculados a formas de vida y subculturas que están amenazadas. Por ejemplo, el trabajo en cuero, que es un oficio que en Uruguay existe desde hace 250 años, y desde las riendas para caballo hasta
toda clase de útiles para la vida doméstica. De nuevo, son tradiciones de saber que están amenazadas y hay toda una línea que tiene que ver con eso. Una quinta línea de trabajo que nos importa mucho es el desarrollo de capacidades locales autónomas. En un país, como les decía, con desigualdades territoriales grandes, a veces una de las dificultades para conseguir que ciertas formas de actividad cultural permeen a todo el territorio es que no existen condiciones para su arraigo en distintos puntos. Una cosa, por ejemplo, muy típica que pasa es, hay conjuntos, compañías de Montevideo que hacen giras por el interior y se llevan todo el personal, incluyendo iluminadores y sonidistas, con el argumento de que no hay iluminadores y sonidistas de buena calidad en buena parte del interior. Lo cual es cierto. Pero eso impide el derrame económico, para empezar, de la circulación de esas compañías e impide el desarrollo de formas propias de actividad cultural. Bueno, una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, es un gran plan de formación de sonidistas e iluminadores en el interior del país, para desarrollar capacidades locales, para que no haga falta llevar desde Montevideo esa clase de profesionales y para que esas presencias favorezcan la generación de formas locales de actividad cultural. En relación con lo anterior, una sexta línea enormemente importante es el apoyo y la protección a las comunidades de producción cultural. A eso lamentablemente nos hemos tenido que dedicar mucho en el último año y medio como consecuencia de la pandemia, que golpeó, como en todo el mundo, duramente a las comunidades de producción cultural. Hemos desarrollado una infinidad de programas en este año y medio que son programas a término para tratar de superar esta situación. Por ejemplo, creamos un fondo de compra de entradas anticipadas para todos los espectáculos que bajaron de cartel como consecuencia de las medidas de seguridad sanitaria. Muy bien, la obra quedó un año y medio sin poder vender entradas y sin poder ofrecer funciones, pero nosotros les hemos ido comprando entradas de funciones que no podían ocurrir, pero pagándoselas en el momento en que se las comprábamos, generándoles ingresos de corto plazo para que pudiera seguir funcionando, o exoneraciones de distintos tipos, servicios de electricidad, internet, y esa clase de cosas. Pero insisto, esto es algo que nos hemos visto obligados a hacer, que estamos muy conformes de haberlo hecho, pero no formaba parte del plan original, ni es lo que más nos importa a mediano plazo. A mediano plazo nos importa más el desarrollo de la economía creativa, de lo que se suele llamar economía naranja, para promover la autosustentabilidad de muchas comunidades de producción cultural y para avanzar en la profesionalización de muchos roles que tienen que ver con la vida cultural, que en una tradición que es muy nuestra, se asume que porque es artista lo hace por amor al arte y no se trata de una actividad económica como tal, y la consecuencia de eso es que estamos condenando a situaciones de vida muy difíciles a comunidades artísticas importantes. Entonces tenemos toda una línea de economía creativa o economía naranja. No es que pensemos que por esa vía puedan sustentarse todas las formas de actividad cultural valiosa, no lo pensamos. Y por eso mismo tenemos toda esta otra línea que yo les decía de tratar de sostener lo que el mercado o la vida asociativa no sostiene, de modo que para nosotros no es toda la solución, pero es parte de la solución. Y estamos trabajando en ese sentido. Y la última línea que quiero mencionarles es una línea de internacionalización de la cultura uruguaya. Internacionalización en dos sentidos. Sí, en un sentido global, en donde estamos promoviendo, por ejemplo, el fortalecimiento de la diplomacia cultural y de otras formas de conexión con el resto del mundo a partir del apoyo del Estado, pero también, y muy especialmente,
apertura a lo regional. Las fronteras políticas de un país como Uruguay no coinciden con las fronteras culturales, por razones históricas. Hay tradiciones, manifestaciones culturales, formas de consumo cultural que pasan por encima de las fronteras, en una unidad que abarca buena parte de la Argentina, el sur de Brasil y el Paraguay. Y nos importa mucho fomentar esas oportunidades de internacionalización, que básicamente significa dos cosas. Uno, mejorar las opciones de consumo cultural para buena parte de la población, y al mismo tiempo generar públicos para nuestros agentes culturales, al mismo tiempo que nosotros ofrecemos públicos a agentes culturales de los países vecinos. No quiero aburrirlos con detalles, quisiera simplemente hacer una reflexión final sobre por qué nos importa tanto las políticas culturales y por qué estamos dedicándoles tanta atención y esfuerzo. Y por supuesto aquí hay un montón de razones permanentes que todos conocemos y que nosotros suscribimos, pero tal como nosotros lo vemos, hay una razón más propia de estos tiempos, y es que las políticas culturales tienen cada vez más relevancia como respuesta a los desafíos de la globalización. Vamos decididamente a un mundo en donde muchas pautas de consumo se globalizan, donde uno puede encontrar el mismo menú con los mismos precios en lugares de comida que están separados por miles y miles de kilómetros, donde hoy el problema no es acceder a aquello que nos viene de lejos, sino que el problema es el desarraigo, la pérdida de sentido, la pérdida de lazos con las comunidades en las que son las comunidades de origen de cada uno de nosotros. Estos desafíos son los que explican muchas respuestas defensivas y agresivas hacia la globalización, como las que encarnan muchas formas de nacionalismo cerrado y excluyente que vemos florecer en distintas partes del mundo. Pero nosotros apostamos a la cultura como respuesta positiva, no defensiva, frente a los desafíos de la globalización. La cultura como generadora de identidad, no solo personal, sino colectiva. La cultura como generadora de arraigo. La cultura como instrumento de conexión con un pasado que, lo sepamos o no, nos nutre y de algún modo condiciona nuestras posibilidades de desarrollo hacia el futuro. La cultura es de las pocas cosas que sigue generando diferencias en un mundo que en otros aspectos está cada vez más homogeneizado. Seguramente a muchos de los que estamos participando de esta conversación nos ha pasado de estar durmiendo, despertarse en la habitación de un hotel internacional y durante un instante preguntarse dónde es que estoy, porque en realidad esa habitación de hotel se parece a muchísimas habitaciones de hotel que uno ha visitado en distintas partes del mundo, y cuando uno baja a desayunar encuentra exactamente el mismo desayuno en diferentes partes del mundo. Bueno, eso será muy práctico en algunos sentidos, entre otros porque baja las tarifas de los hoteles, pero significa una pérdida enorme en términos culturales y una serie de desafíos importantes en términos de, como decía, de pérdida de sentido y de desarraigo. La cultura es de las pocas cosas que todavía tiene la capacidad de hacernos sentir que somos de un lugar no intercambiable con otros lugares, que estamos conectados con una comunidad de origen no intercambiable con otras comunidades de origen, que estamos nutridos por una historia no intercambiable con otras historias. Y si se hace bien, eso puede hacerse de manera no defensiva, eso puede hacerse de manera no excluyente, eso puede hacerse sin pagar el costo de muchos riesgos políticos
que vemos florecer por todos lados. Entonces, no solo nos importan las actividades culturales por las razones de siempre, que sí nos importan, sino también por esta razón específica que tiene mucho que ver con nuestro mundo y con nuestro tiempo. Creo que anduve más o menos el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ministro. Nos ha contextualizado muy bien cuál es el panorama de su país, de Uruguay, pero creo que lo compartimos. Podría ser fácilmente extrapolable a otros muchos países. Y la verdad que le felicito por esa visión que tiene tan integradora, tan poco excluyente, sino todo lo contrario, y tan respetuosa con la diversidad, que creo que en esa clave estamos un poco todos los que nos dedicamos a la cultura y que no podría ser de otra manera. Jordi, cuando quieras, comienzas tú. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes. Primero agradecer a Ana, que siempre está detrás de las oportunidades magníficas de intercambiar ideas y experiencias. La invitación que me hizo a participar en este encuentro, además coincidiendo con el ministro de Cultura. Un placer estar aquí, el ministro de Cultura de Uruguay, país que conozco un poco y en el que tengo amigos y conocidos, y justamente valoro su extraordinaria potencia cultural. Bien, se nos pedía cuáles serían los retos más importantes que desde el mundo de la gestión cultural tendríamos que abordar en la etapa que esperemos que sea pronta de superación de la situación pandémica. Vamos a ver, yo creo que esta crisis, como todas las crisis en griego significa regeneración, cambio, por tanto también toda crisis es una oportunidad. Lo que nos plantea es superar modelos y conceptos obsoletos, superar problemas que ya teníamos en otros momentos, en épocas pasadas, y aprovechar las oportunidades de cambio y los aprendizajes justamente de nuestros errores. Yo he resumido en 6 aspectos los que, desde mi punto de vista, pueden permitir, digamos, un avance, dar respuesta a esos retos. O sea, voy no solo a enumerar los retos, sino algunas líneas desde mi experiencia profesional, quizá es posible desarrollar un proceso de mejora para el conjunto de los sectores de la cultura. En definitiva, yo creo que hay algo importante, que es tomar conciencia como operadores de la cultura, en el mundo privado, en el tercer sector no lucrativo, el trabajo colaborativo, en el mundo de las empresas culturales, tomar conciencia de que es necesario superar la etapa de la retórica política. Es decir, esa etapa en la que la cultura, evidentemente siempre desde el respeto, se ha considerado como algo importante, como algo esencial, pero al que a veces no se le ha dado el tratamiento coherente con esa importancia que se ha querido destacar. Las voluntades políticas se expresan, entre otras cosas, con presupuestos, y por tanto me referiré no solo al compromiso desde los operadores públicos, desde las administraciones públicas, sino desde el propio sector privado, y al mismo tiempo también de autorresponsabilidad de los actores, organizaciones que estamos en el sector privado, digamos, ¿no? Por tanto, digamos, en el marco de esa voluntad, necesidad de superar una fase retórica, donde ha habido mucha cháchara, mucha literatura, por supuesto hemos aprendido todos muchísimo de todo eso, yo creo que es momento y es necesidad de poner en marcha procesos de cambio reales. Los 6 ejes o líneas de reflexión y de trabajo para superar los retos que tenemos delante, yo creo que por un lugar tienen que ver con el cambio, la adaptación al cambio, es decir, cambios en las ofertas, en las actividades, en los formatos, en los conceptos. Por otro lado, también en un problema importante que ya se arrastraba en la Unión Europea y en muchos otros países de diferentes continentes. Yo he tenido la suerte de trabajar en 27 países, y en Europa muchísimo, en América, en Asia y también algunas cosas en Australia. Y lo digo porque simplemente he podido constatar que tenemos todos en común un problema importante respecto a lo que se denomina la creación de audiencias, es decir, cómo crear nuevos públicos, nuevos usuarios, cómo sensibilizar a la ciudadanía respecto a la importancia, ese papel central al que aludía el ministro, que tiene a la cultura como un elemento de cohesión social, de dignidad personal y colectiva, y por tanto de fortalecimiento de las expresiones culturales.
un tercer elemento es el de la tensión entre cultura y entretenimiento. Estamos en un momento de grandes cambios. Nunca ha habido tanto acceso a contenidos culturales de formatos y de caracteres diversos, desde la música, la literatura, el cine o las nuevas producciones digitales como ahora, pero otra cosa es el papel de la cultura como disruptor de pensamiento, de cambio, de reflexión, de dignidad o simplemente como elemento de ocio. Me gustaría hablar sobre eso. Por tanto, yo creo que el tercer eje es el de la tensión entre cultura y entretenimiento. Hay un cuarto vector que tiene que ver justamente con el impulso y el papel de la cultura más allá de la cultura. Yo soy de Barcelona, he participado y he sido coautor de algunos proyectos de transformación urbana, como el 22 Arroba, en 200 hectáreas, que ha generado 92.000 puestos de trabajo en un proceso largo de 15 años, y he podido vivir directamente el papel transformador de creación de valor, de competitividad, que también puede generar la cultura. Voy a poner un ejemplo que será fácil de comprender. Supongo que saben qué es el Mobile World Congress, el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, que se celebra en Barcelona. Lo pongo como ejemplo de uno de los 200 grandes congresos o puntos de encuentro profesional o empresarial. Y la pregunta es la siguiente. ¿Hubiese sido posible que Barcelona, una ciudad pequeña de 1.600.000 habitantes, de escasamente 100 kilómetros cuadrados, poder llegar a ser esa ciudad donde se llegó a instalar el Mobile World Congress y muchas otras celebraciones de carácter tecnológico o empresarial, sin un ingrediente que se llama cultura? Es decir, el atractivo de la oferta cultural formal e informal, ¿hubiese sido posible construir el grado de atractivo, de captación de talento y de competitividad como para, por ejemplo, que uno de los 5 congresos más importantes del mundo esté instalado en Barcelona? Ese es por tanto, otro eje. Ese papel de los sectores culturales más allá del ámbito estricto de la cultura. Otro elemento que me parece fundamental es la necesidad de impulsar, y esto tiene que ver con una autocrítica a los sectores culturales. Soy presidente del Círculo de Cultura, que es una entidad que está vinculada al Círculo de Economía, y justamente nuestra misión es intentar sumar visiones de otros sectores, y a eso me refiero. Una de las debilidades más importantes aquí y allá del mundo de la cultura, de los sectores de la cultura, es que muy pocas veces se comparte visión. Hay una tendencia, digamos, a que cada sector, el audiovisual o el de artes escénicas o el de música o de gestión del patrimonio, vaya por su cuenta, no comparta objetivos y las sinergias y cooperaciones sean escasas, cuando justamente tenemos mucho más en común que no elementos que nos separan. Por supuesto, lenguajes y el ámbito específico de las diferentes artes y áreas del conocimiento y de la cultura son distintas, pero tenemos muchos más elementos en común que no elementos que nos separan. Si fuésemos capaces de incrementar esa visión compartida, esa interacción, seguro que la capacidad de impacto social, de transformación, de mejora y también las condiciones operativas que hacen posible desde la financiación hasta el prestigio social desde la cultura serían mucho mayores. Por tanto, va a ser este apartado un apartado que me refiere a esa necesidad de cooperar entre nosotros. Otro elemento fundamental es el reto de las prioridades económicas en el contexto de recuperación post-COVID. Es decir, justamente como uno de los ejemplos que tiene que ver con la necesidad de superar la etapa de la retórica de las políticas culturales, que está muy bien y venimos todos de ese mundo, pero es necesario equilibrarla con elementos mucho más pragmáticos, que se concreten, que no queden simplemente en la expresión de buenos deseos, de brindis al sol. Tiene que ver con los estándares, los parámetros que debemos someter nuestra propia actividad en términos cuantitativos y cualitativos, desde la financiación hasta los elementos que permitan el impulso de las actividades culturales. Como muy bien ha dicho el ministro, está bien hacer cosas por amor al arte, y esto estará bien hacerlo siempre, pero también es necesario que existan organizaciones culturales, instituciones, empresas que sean viables y que puedan avanzar en sus objetivos
a corto, medio y largo plazo. Para ello hay, digamos, dos grandes elementos en los cuales los estándares pueden ser elementos para aprender de los otros. Ese benchmarking necesario para no descubrir cada uno de nosotros la sopa de ajo o el Mediterráneo cuando ya está descubierto, es decir, aprender de los otros, de las buenas prácticas de los otros. Y los estándares nos dan justamente esas posibilidades, referidos esencialmente a dos elementos. La financiación pública de los sectores de la cultura y, por otro lado, los instrumentos de impulso del patrocinio, el mecenazgo y la participación social de carácter comunitario o de carácter individual. Y la última tendría que ver justamente con esas posibilidades que nos ofrece ese paradigma en cambio que es el mundo en el que vivimos. En definitiva, si no éramos suficientemente conscientes, la pandemia del COVID-19 nos ha terminado de demostrar de forma muy durísima que vivimos en un mundo hiperconectado, globalizado, y que justamente eso genera retos y amenazas, pero también, por supuesto, oportunidades. Voy a comentar brevemente cada una de estas líneas. Respecto al tema del cambio en la oferta, debemos adaptarnos al cambio. Me refiero a nuevos formatos, nuevas narrativas, un mayor acercamiento a la ciudadanía, y para ello debemos interactuar, dialogar justamente con los públicos distintos con los que nos podemos relacionar. Y, por supuesto, aprovechando las posibilidades extraordinarias que nos ofrece la tecnología digital, que ha llegado para quedarse, como todo el mundo sabe. Y, en definitiva, digamos, no se trata de sustituir lo presencial con lo virtual, ni mucho menos. Yo creo que hay espacio para todo. Es más, los que me conocen saben que hace ya muchos años que digo que en el futuro los ingredientes de lujo, de calidad de la experiencia, van a pasar a ser el tiempo, el espacio y la autenticidad. Digo, para reforzar esa idea que, desde mi punto de vista, por supuesto, en los tiempos en los que entramos, la presencialidad, cuando esto sea posible y con seguridad absoluta, va a volver a ser un elemento fundamental, pero al mismo tiempo complementario con otras formas de relación con la oferta cultural. Por tanto, ejercer una mirada con nuevas narrativas, nuevos formatos, interactuando entre sectores culturales, entre lenguajes artísticos, entre producción cultural, yo creo que es necesario justamente para acercarnos con mayor fuerza a la ciudadanía. La cultura, como ha dicho también muy bien el ministro, es lo que nos hace dignos, es lo que nos separa del resto de los primates, nuestra capacidad de hacer arte, ciencia y pensamiento. Por tanto, digamos, justamente por eso, la construcción de dignidad, la construcción de futuro, el fortalecimiento de la autoestima tiene en la cultura un elemento fundamental. Y esto la pandemia también nos ha permitido ver el valor esencial que ha tenido en muchos momentos y que va a tener también en esta etapa siguiente en la que estamos. El segundo eje era la mayor interacción entre cultura y educación. Vamos a ver, cuando digo cultura me refiero al conjunto de actividades y expresiones culturales y al conjunto de operadores. Y cuando digo educación no me refiero a la escuela, me refiero a los procesos educativos. Eso lo concreto, digamos, con lo que podríamos llamar 4 principales ejes. La innovación y la captación y creación de nuevos públicos, como la fidelización de nuestros públicos, tiene que pasar por un nuevo sistema de relaciones. Y conocer los públicos que tenemos ahora es más fácil gracias a las posibilidades tecnológicas que lo que era hace 30 o 40 años. Por tanto, debemos aprovechar esta voluntad, no solo con herramientas tecnológicas, sino expresada por una sinceridad corporativa o de proyecto respecto al conocimiento de los públicos. Creación de los públicos es fundamental y por eso la relación entre cultura y educación es esencial. Cuando me refiero a educación, insisto, no estamos pasando la responsabilidad a los maestros y maestras, a los profesores y profesoras. No, el proceso educativo tiene que ver con las familias, tiene que ver con la socialización de los valores, con las actividades barriales o de comunidad, con el proyecto de ciudad, en definitiva, con una estrategia que permita, que ya sea en un concierto de música clásica, en una obra de teatro popular o en una gestión de un espacio patrimonial, el interés y la necesidad de que la gente verdaderamente entienda lo que está viendo y lo sitúe en un contexto es fundamental. Y, por supuesto,
dar la oportunidad a las jóvenes generaciones a que se emocionen justamente con la cultura. Yo creo que en el mundo hay dos grandes bloques de países. Aquellos en los que el papel de las humanidades y los lenguajes artísticos forman parte de la enseñanza obligatoria, sea en el ámbito público o privado, y aquellos en los que eso ya no forma parte del currículum escolar. Creo que es importante a un nivel básico aprender de los que lo han hecho mejor e intentar mantener un espacio para esa cultura, esa formación humanística en artes y humanidades, que es esencial para que luego, además del reggaetón, la gente pueda llegar a emocionarse con un motete de Bach o con una expresión del popular de las tierras andinas o donde sea. Es decir, esa apertura de la ciudadanía hacia los lenguajes y la diversidad de las expresiones culturales de todo tipo, desde las más formales y tradicionales como las más experimentales y contemporáneas. Otro elemento que me parece importante es la tensión entre cultura y entretenimiento. Si lo dejamos todo en manos de las inercias del mercado y las inercias de esta etapa de cambio tecnológico, que de hecho es la prehistoria de lo digital, estamos simplemente iniciando un proceso de cambios en el cual lo digital es nuevo, pero lo inteligente no es lo digital. Lo inteligente es el uso inteligente de la tecnología. La tecnología per se no es necesariamente inteligente. Lo digo porque si nos dejamos llevar por las lógicas de la mayor demanda y lo que es fácil tecnológicamente, terminaremos seguramente en un mundo mucho más homogenizado, donde los aspectos cuantitativos respecto a qué es lo que se demanda, qué es lo que mayor gente demanda, termine imponiendo y, digamos, dificultando la diversidad de expresiones culturales. Por tanto, y parto de la idea personal de que es importante tanto la cultura entendida como tal, un ejercicio que no necesariamente es viable, que puede tener riesgo, como por supuesto el espectáculo y el entretenimiento. Los dos mundos son importantes, pero el mundo del ocio y el entretenimiento, sin la creación, el riesgo, la innovación o el rigor, digamos, pueden entrar en una etapa de mediocridad progresiva. Creo que es necesario impulsar con criterios muy conscientes lo que son las políticas culturales en los ámbitos de creación, en los diferentes sectores culturales y al mismo tiempo conectándolos con el entretenimiento. Pero no solo el entretenimiento y no solo también los ámbitos directamente vinculados con el concepto tradicional de cultura. Debemos interconectar los dos mundos, si no puede pasar, como decía antes, que terminemos todos escuchando reggaetón y nos perdamos la potencia del jazz o la potencia de la música clásica, o la polifonía barroca o las músicas de los territorios indígenas, ¿no? Para poner simplemente un ejemplo. Otro aspecto que antes he comentado es el mirar más allá de los sectores culturales. Es decir, la cultura no solo genera dignidad, no solo genera impacto en el Producto Interior Bruto, no solo genera ocupación. Los datos nos demuestran que en mayor o menor medida en todos los países se puede llegar a demostrar, en la mayoría de los casos, que la cultura no es un gasto, sino una inversión. Voy a dar datos de España. En España la cultura supone el 1,4% del gasto público, pero en cambio genera un impacto directo de más del 3,4% del PIB. Y si le sumamos su interacción con un sector importante en España como el turismo, con la cultura, el turismo tiene un impacto del 13% del PIB, lo cual, el Producto Interior Bruto, lo cual significa qué haría el turismo, cómo se construiría la oferta turística sin ese valor importantísimo, ese ingrediente esencial que es la cultura. Por tanto, yo creo que es necesario que no todo el mundo, por supuesto, pero algunos proyectos concretos, sobre todo los que hacen planeamiento urbano, promoción económica, los sectores públicos, pero también las fundaciones privadas, tener claro el valor de creación, de competitividad, de calidad de vida, más allá del valor específico de la cultura, que desde los sectores de la cultura se puede impulsar. Y ponía el ejemplo al iniciar del Mobile World Congress en Barcelona, pero es que en eso se basa justamente la lógica de las actividades, lo que son las capitales culturales de Europa, que no es una celebración de un año. No, es una oportunidad para el reposicionamiento de ciudades, de territorios,
a partir del impulso de la capacidad creativa, la innovación estrictamente cultural, pero su conexión con la actividad económica, la mejora del espacio público, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa mirada abierta, ese diálogo con urbanistas, economistas, con otros sectores de la actividad es fundamental. Porque es que además se está demostrando, y la pandemia es también un marco fantástico para observar lo que está pasando en los procesos de recuperación incipiente, es que la cultura puede ayudar a modernizar, a generar valor, digamos, a innovar en los sectores tradicionales, extractivos, la agricultura, el sector, digamos, extractivo. La cultura puede generar ese valor añadido. Lo que ha pasado con la cultura del vino es un ejemplo. Evidentemente, en el sector de la industria, el elemento de valor añadido es el diseño, con lo cual, digamos, hay dos ejes que nos pueden dar pistas y, por supuesto, en el marco de algo que ya empezó hace 22 años, que es lo que se denomina economía creativa. Si sumamos economía creativa más cultura, datos de la región metropolitana de Barcelona, estamos hablando de en torno a un 8 o 9%, que son datos homologables en muchas otras ciudades de Europa y de otros continentes. Por tanto, terminando este punto, superar la mirada de la cultura y, digamos, intentar, en algunos casos, sobre todo en el campo del planeamiento, de las políticas culturales, ir más allá y establecer ese diálogo, esa comparación, esa visión integrada, más holística, de la cultura como un instrumento para el desarrollo, en un sentido amplio, desarrollo económico y social. Otro aspecto fundamental que he comentado es el de la visión de conjunto. Me refería a la debilidad de los sectores de la cultura, que tendemos a ir cada uno por su campo. Justamente el cambio de formatos, de narrativas, que vienen de la mano también de las oportunidades digitales, están ofreciendo nuevas posibilidades que debemos tener en cuenta. Y por tanto, y por eso, la cooperación con el otro es esta vez mucho más importante. Voy a poner un ejemplo. Es decir, si la gente de música solo piensa en música y la gente de patrimonio solo piensa en la historia y en la gestión patrimonial, no pueden dialogar, no pueden cooperar, y con eso, digamos, el valor añadido, sumado, que puede suponer lenguajes nuevos con relatos nuevos, digamos, lo que hacen es minusvalorar los potenciales de cambio, por ejemplo, para el posicionamiento de un barrio, de una ciudad o de un territorio. Debemos sumar, debemos compartir agendas. ¿Qué tenemos en común? ¿Qué retos son los mismos para todos? En lugar de cada uno intentar resolver la precariedad del mundo de las artes escénicas, o del mundo de la música, o del mundo del patrimonio, o del mundo del audiovisual, sumar en aquello que tiene una lógica compartida. Además, cuando cada vez, y justamente lo digital lo impulsa, los diferentes lenguajes y actividades vinculadas a sectores culturales cada vez se hibridan muchísimo más. Y en esa visión abierta, yo añadiría otro aspecto, que es que justamente viene en relación con, digamos, el momento de cambio en el que estamos avanzando, y del cual, como decía antes, la COVID-19 es un antes y un después. La globalización, con sus retos, amenazas y problemas, es también una oportunidad. Sin la globalización, el proceso de vacunación no habría sido posible. Es lento y por supuesto, perfectible, pero la globalización también tiene aspectos positivos. Y justamente en los sectores de la cultura, lo que es importante es aprender de esas dos grandes consecuencias, que son, en la globalización, centro y periferia se confunden. Ya no es necesario estar en el centro de Nueva York o en Londres o no sé dónde para estar al corriente de lo que está pasando, de los elementos de cambio. La conectividad nos permite que centro y periferia se confundan, y al mismo tiempo espacio y tiempo también han colapsado. Las distancias cada vez son menos importantes de lo que habían sido en el mundo analógico. Por tanto, a esa idea de mirar a los otros sectores culturales, yo le añadiría también el pensar en escala local, pero a veces, y si es posible, también en escala nacional e internacional. Esa idea, digamos, de que todo lo local puede llegar a ser global, y todo lo global parte de una realidad inicial de carácter local. Termino haciendo una reivindicación justamente de los parámetros que nos pueden permitir avanzar hacia una realidad mucho más pragmática, que son los estándares. Es decir, esa mejora de la financiación pública
A ver, y no hablo de porcentajes sobre el presupuesto, sino de dólares o euros o la moneda nacional en cada caso por habitante, comparándolo con parámetros de países similares. Y al mismo tiempo, cuáles son los incentivos fiscales que pueden beneficiar, estimular, reconocer el papel de prestigio social de financiar la actividad, ya sea por parte de un individuo, de una persona física de carácter individual, o una empresa, o un pequeño comercio, una gran corporación. Justamente el patrocinio, mecenazgo y participación social y financiación pública son esos elementos que deberíamos aprovechar justamente el momento de cambio para ver qué trabajo tenemos pendiente y qué mejoras se podrían introducir. Espero haberme ajustado al tiempo. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Jordi. Seguimos viendo esta necesidad de intercambiar ideas, experiencias y compartir algo que siempre hemos defendido y que espero que podamos seguir haciendo. Y esa visión tan amplia que has dado de cómo podemos evolucionar y que está basado también en esa mirada abierta y en esa necesidad de seguir trabajando en equipos interdisciplinares o multidisciplinares con esa visión abierta y compartida. A continuación damos paso a Andrés Silva, que nos va a dar su visión sobre este tema del que estamos hablando y además su experiencia, porque él, como os he dicho al inicio, es un gran experto en estos temas de la realidad digital, que es la que parece que ahora nos ha ido encauzando hacia nuevas formas de hacer y crear, ¿no? Andrés, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, antes de comenzar mi ponencia, solamente voy a intentar hacer cargo de algunas cosas que estoy completamente de acuerdo con las que se plantearon y desde la mirada que le voy a dar, que es una mirada bastante más tecnológica. Lo que dijo el ministro, democratización del acceso cultural. Vamos a ver cómo la tecnología nos permite o nos ayuda a democratizar dicho acceso. La internacionalización de la cultura también es un elemento muy interesante que a partir de las tecnologías digitales podemos lograr. Y por otro lado, lo que planteó Jordi, el trabajo colaborativo, cómo hoy día se puede hacer trabajo colaborativo a través de economías de concierto. Por otro lado, lo que planteaba también Jordi, la adaptación al cambio, a los nuevos formatos, que algo que también voy a hablar, la creación de audiencias y cómo las tecnologías digitales nos ayudan a crear estas audiencias, y finalmente esta realidad que todos conocemos, la hiperconexión planetaria, que no solamente está dada por la infraestructura, sino que por el comportamiento humano respecto de esa hiperconexión, particularmente las generaciones más jóvenes como millennials, Gen Z y para qué decir Gen Alpha. Voy a compartir brevemente una presentación que preparé para esta ocasión, cosa que visualmente les pueda ayudar a visualizar algunos conceptos respecto de mi mirada desde el mundo digital, desde las tecnologías digitales y su impacto en las organizaciones culturales de cara a 2022. Desde esta perspectiva, quise hacer un pequeño modelo de los 5 factores para poder explicar esto de la relación de las tecnologías digitales con la organización cultural o las organizaciones culturales. Y estos 5 factores son los que están acá: difusión, participación, experiencia, eficiencia e ingresos. Ya los voy a explicar en detalle cada uno de ellos, solamente enunciarlo. Antes de entrar en este modelo de los 5 factores, una breve introducción para contextualizar la presencia de la tecnología en las organizaciones culturales. Acá podemos ver que la presidenta actual de Music Center allá en California plantea lo siguiente, que el COVID aceleró la transformación de las organizaciones. Yo diría que es el mejor gerente de transformación digital de la historia de la humanidad, lleva por nombre COVID-19. Lo que las audiencias esperan cuando regresen a los lugares de arte y cultura será muy diferente a lo que esperaban en marzo de 2020. Si aún creemos que las experiencias
de arte y de cultura van a volver a esta normalidad 2019, inicio de 2020, la verdad es que no estamos entendiendo mucho de los cambios. Y Jordi sí también lo planteó, de que efectivamente el mundo presencial no va a desaparecer, seguimos siendo seres presenciales. Pero es importante entender la importancia que adquiere el mundo digital y que no viene a competir con el mundo presencial. El offline con el online vienen a fusionarse y a fortalecerse uno con el otro para dar la mejor experiencia finalmente, que es lo que nos interesa. Por otro lado, es interesante poner atención a esta frase de Kamal Sinclair del 2021, que dice: lo digital libera nuestro potencial para crear arte para y con audiencias más jóvenes y diversas en un medio que es relevante para ellos. El mundo digital para las generaciones más jóvenes, la parte más joven de los millennials, Gen Z y Gen Alpha, en su mayoría hijos de los millennials, es un mundo relevante el digital. Por lo tanto, el recambio generacional, que ya si sumamos a nivel mundial, millennials, Gen Z, Gen Alpha, representan más del 65% de la población mundial, y de aquí al 2025 más del 70%, 72, 73%, estamos hablando de que el mundo natural, el espacio relevante de estas nuevas generaciones es el mundo virtual, y por lo tanto, el desafío de nosotros es cómo finalmente adaptamos nuestra propuesta de valor en el mundo cultural, de las artes, a este nuevo contexto. Y siguiendo con Sinclair, 2021, él plantea: nunca nos liberaremos de la vitalidad, lo dice el textual, de las artes escénicas, de la parte presencial, pero para que el sector siga siendo relevante, la experiencia física debe unirse a una conversación creativa más amplia que involucre nuevas tecnologías y múltiples plataformas, que coincide plenamente con lo que planteaba recién Jordi en su ponencia. Dicha o planteada esta introducción, este contexto, vamos al modelo de los 5 factores. Y el primer factor, les comentaba al inicio, es la difusión. Cuando hablamos de difusión, las tecnologías digitales están al servicio de la difusión de las artes. Es la tecnología la que, desde una perspectiva estratégica, se vincula con, finalmente, valga la redundancia, nuestra estrategia para ampliar el alcance de la cultura, de la propuesta de valor de las organizaciones culturales o productos culturales y artísticos. Poder, a partir de las tecnologías digitales, lograr mayor difusión. Y 2 tecnologías que son claves para la difusión, y no solamente ahora para 2022, ya 2021 son claves, pero haciendo la predicción hacia el próximo año, el mobile marketing, el uso de los dispositivos móviles, cómo levanto mi propuesta de valor en la web, pero cómo hago que esa propuesta de valor en la web sea entendible, sea digerible, sea interactuable a través de dispositivos móviles. ¿Y por qué a través de dispositivos móviles? Porque más del 80% de las personas ingresa a Internet a través de su dispositivo móvil. Y por otro lado, todo lo que es el social media, todo lo que es el uso de las redes sociales para poder, a través de una adecuada estrategia de contenidos, poder generar y llegar a la mayor cantidad de audiencia y público objetivo posible. Dicho eso, el mobile marketing, podemos ver acá, los museos lo utilizan muy bien. Los museos trabajan muy bien la experiencia móvil para finalmente que las personas puedan acceder a las distintas productos culturales y escénicos que ofrece, y artísticos, perdón, que ofrece un museo. Por otro lado, el uso de las redes sociales, una red que es particularmente importante para el sector cultura, para el sector museo, para el sector artístico, es Instagram. Instagram es una plataforma muy, muy poderosa, no solamente por su aspecto visual, sino que porque además concentra una serie de formatos que
ayudan a aumentar la visibilidad de nuestra propuesta y de nuestro contenido, ya sean las historias de Instagram, los Reels, y poder conectar con generaciones más jóvenes. Por ejemplo, dentro de Instagram, y este fenómeno es muy interesante, dentro de Instagram, el publicar en el muro, lo que estamos viendo acá en la imagen, es lo más tradicional. Y los más viejos que utilizan, o los más adultos que utilizan Instagram, tienden a utilizar más las publicaciones en el muro. Publican más también, con mayor frecuencia en el muro, e interactúan con el contenido en el muro. Pero las generaciones más jóvenes, especialmente los Z, utilizan mucho los Reels, utilizan mucho las historias. Y ese tipo de segmentación, ese tipo de sensibilidad, nos ayuda a utilizar de manera inteligente estas soluciones tecnológicas para conectar con distintos públicos. Ahora, si quiero llegar a un público aún más adulto, generación X como la mía y baby boomers, bien, la estrategia o el canal más adecuado dentro de la estrategia es utilizar Facebook, porque ellos son mucho más intensivos en esta plataforma. Eso con respecto a la difusión. Vamos con el segundo factor, la participación. ¿Cómo hacemos que la participación aumente a través del uso de las tecnologías digitales? Las tecnologías digitales también nos ayudan a aumentar la participación de la audiencia. Y acá dos grandes grupos. Por un lado, las tecnologías interactivas y por otro lado, la gamificación o gamificación. Las tecnologías interactivas ayudan muchísimo a mejorar la experiencia entre el producto cultural, el producto artístico y la audiencia, el público objetivo. Y finalmente, ayudan a que estas experiencias interactivas maximicen la experiencia y eleven los niveles de recomendación de la experiencia. Eso es un elemento central de las tecnologías interactivas que hace que las personas se sorprendan en esa interacción y sean ellos los que nos traigan nuevos públicos objetivos a partir de sus recomendaciones, a partir de lo que ellos mismos comparten en sus redes sociales. Y en el caso de la gamificación es importantísimo para poder conectar experiencias de productos culturales, productos de museo, poder gamificarlo de tal manera que conecte con las generaciones más jóvenes y poder atraer a ese público, a este tipo de sector, a este tipo de productos. Un tercer factor es la experiencia. Las tecnologías digitales tienen un impacto significativo en la optimización y más que optimización, maximizar la experiencia de la audiencia o nuestro público objetivo. Y aquí hay dos tecnologías que son claves para el 2022 y 2022 en adelante. La realidad virtual y la realidad aumentada. Y si fuéramos un poco más allá, no lo quise abordar por honor al tiempo, la combinación de ambas que nos da como resultado la realidad mixta, que es finalmente la que va a imperar en el futuro. La realidad virtual, obviamente, nos genera una experiencia muy, muy distinta a la presencial, nos permite, de alguna manera, interactuar por otra vía, con otro nivel de sensación y poder, de alguna u otra manera, tocar y relacionarme digitalmente en un mundo virtual con el producto cultural. Y por otro lado, la realidad aumentada, que tiene un impacto muy, muy fuerte desde la perspectiva visual, genera finalmente, como en este ejemplo que está acá, no solamente que la persona tenga que imaginar a este dinosaurio, sino que lo pueda ver y pueda incluso interactuar con él. Sobre todo para las generaciones más jóvenes, esto es de alto impacto, la experiencia. El penúltimo factor es la eficiencia. La eficiencia en las tecnologías digitales juegan un rol fundamental en la mejora de los niveles de eficiencia en cualquier tipo de organización, no solamente en las culturales. En este caso, lo estamos viendo desde la perspectiva cultural. Y acá dos elementos claves son la transformación digital y el apalancamiento tecnológico. ¿Y qué es lo que es la transformación digital en palabras sencillas para no confundirse en esta excesiva selva de conceptos de transformación digital que se confunden con la digitalización? A mí a veces me atormenta ver cómo las personas hablan de digitalización
como si estuvieran hablando de transformación digital, o de transformación digital como si estuvieran hablando de digitalización. Son cosas muy, muy distintas. La digitalización es seguir haciendo más de lo mismo, no cambiar nada, pero digitalizarlo. La transformación digital implica un repensar lo que estoy haciendo, repensar los procesos. ¿En función de qué? Repienso todos mis procesos, me cuestiono todos mis procesos en función de mejorar la experiencia del empleado, de todos los que trabajan dentro de una organización, de la experiencia de usuario y de la experiencia de cliente. Es sin duda la transformación algo muy, muy por encima de la digitalización. La digitalización no se hace cargo de esto. La transformación digital sí se hace cargo de, finalmente, maximizar las experiencias del cliente interno y del cliente externo. Y en el caso del apalancamiento tecnológico, y Jordi también lo planteó, la tecnología no es inteligente por sí misma, es el uso que nosotros le damos a la tecnología, es finalmente donde colocamos el foco y utilizamos nuestra inteligencia y nuestro pensamiento estratégico para obtener el mejor rendimiento finalmente de la tecnología. Por lo tanto, la tecnología implica, desde una perspectiva estratégica, incorporar tecnologías en la organización que permitan aumentar significativamente las eficiencias. Y por eso, si nosotros somos capaces de aumentar las eficiencias a partir de la tecnología, podemos entregar mejores experiencias a un menor precio. Y en ese menor precio y esa mejor experiencia, podemos finalmente llegar a algo que decía al principio el ministro: democratizar el acceso cultural. Doy mejores experiencias de mejor calidad a un valor mucho más bajo, y en algunos casos puede ser incluso libre de costos y que está financiado por el Estado, pero a través de la tecnología le hacemos más liviana la carga al Estado para poder entregar experiencias culturales total y absolutamente gratuitas para el público objetivo. Y por último, los ingresos como último factor. Tecnologías digitales para incrementar los ingresos. Están al servicio del incremento de los ingresos. ¿Por qué? Porque primero nos facilita la venta online. Tenemos un nuevo canal que las personas puedan comprar sus tickets a través de plataformas electrónicas, y también podemos incentivar, o más que incentivar, facilitar las donaciones a partir de donaciones de carácter online. Cuando hablamos de venta online, lo que buscamos es facilitar la compra online del cliente por medio de la amplitud de opciones de pago, que existan todos los formatos posibles para que el cliente pueda elegir cuál es el que más le acomoda, seguridad en el pago, transparencia en la forma de cobrar, comodidad y rapidez son esenciales para aumentar la venta por el canal online. Y en el caso de las donaciones online, implica facilitar la donación, darle un nuevo canal, una nueva opción a la persona para que el acto de donar sea mucho más cómodo, más fácil, más rápido, más transparente también. Cuando utilizamos estas plataformas, lo vamos a lograr finalmente en la ecuación, aumentar los ingresos. Resumiendo, para poder pasar a la sección final de preguntas y respuestas, las tecnologías digitales van a jugar un rol clave en las organizaciones culturales 2022, dado que logras aumentar la difusión, aumentas la participación, mejoras y aumentas la experiencia, la eficiencia y los ingresos, que son estos 5 factores que les había nombrado al inicio: difusión, participación, experiencia, eficiencia e ingresos. Eso por mi parte, estimada Ana. Muchas gracias, Andrés. Bueno, nos has dado una visión tecnológica muy aclaratoria y además nos has explicado muy bien la diferencia clara en breves, con pocas palabras, la diferencia entre digitalización y transformación digital, que muchas veces, como tú dices, nos cuesta entender, pero que sabemos que es fundamental, partiendo de ese repensar procesos del que hablaba y de estar al servicio de esa creatividad y de la cultura. Como decíamos, vamos a dar paso a preguntas. Si tenéis alguna cuestión o algo que queréis comentar, lo ponéis en el chat y yo se lo transmito a ellos, o ellos mismos lo van a ir viendo. En principio, parece que sobre todo hay alguna persona que comparte perfectamente lo que habéis estado comentando, y
Regina Silva desea consultar al ministro de Educación de Uruguay si estaría planteando a corto plazo una actuación curricular de los programas de estudio como estrategia, o cuándo se llevó a cabo la última en relación a expresiones artísticas o educación artística, dada su importancia en la formación de audiencias, si hubo algún cambio en los enfoques o el énfasis, ya que le encantaría consultarlos. La respuesta es sí, estamos trabajando en una reforma curricular. Lo último que se hizo en esta materia fue la creación de los bachilleratos artísticos, que es algo que tiene más de una década. No quiero entrar en detalles, pero tal vez el punto que más me importa destacar, ahora voy a formularlo así, no somos demasiado optimistas respecto del éxito de una reforma curricular que no vaya acompañado de una reforma de la formación de maestros. Entonces estamos haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Por una parte se está diseñando la reforma curricular, por otra parte estamos trabajando en una renovación de los planes de formación de maestros, incluyendo una estrategia de salirnos de los esquemas tradicionales. Yo les mencionaba, esto es un ejemplo, simplemente les mencionaba hace un rato que en el Ministerio tenemos teatros y elencos y escuelas de formación artística que están pensados para futuros bailarines, futuros cantantes líricos, futuros ejecutores de instrumentos. Bueno, la clase de cambios que estamos pensando en materia de formación de maestros es: vamos a desarrollar un programa de formación de maestros para el área artística y para los bachilleratos artísticos, que va a funcionar en asociación con estos teatros y estas escuelas de formación artística. De modo que el chico que durante 4 años se está formando para ser maestro de la escuela secundaria conviva durante esos 4 años con una orquesta sinfónica y la vea ensayar y pueda ver cómo es el trabajo de los músicos para mantener su instrumento, o puede haber ensayos del cuerpo de ballet y ver las rutinas físicas de los bailarines, y pueda entender cómo es el funcionamiento de esa pequeña ciudad que es un gran teatro de producción, y pueda conocer el trabajo de los técnicos, el trabajo de los utileros, la parte de gestión, la parte de administración. Queremos, lo mismo vamos a hacer con la ciencia. Por otra parte, Uruguay tiene un problema de un bajo número de vocaciones científicas, y creemos que parte de la explicación es que los maestros de ciencias no han tenido una experiencia suficientemente próxima de lo que es hacer ciencia cotidianamente en el mundo de hoy, y vamos a desarrollar programas de formación de maestros que van a ocurrir en centros de investigación, y mientras se forman como maestros van a estar trabajando de asistentes de laboratorios, de científicos que están puramente dedicados a investigación. Entonces creemos que hay un círculo virtuoso que hay que construir entre la reforma curricular y la formación de maestros, y la cultura es uno de los casos donde estamos poniendo a prueba esa idea. Regina también estaba interesada en conocer la concreción presupuestaria o de recursos para esta área educativa, ministro. No los voy a aburrir con números. Gruesamente la situación es esta: estamos volcando más dinero del que se estaba aplicando en los años anteriores, menos del que querríamos, porque el combate a la pandemia absorbió una parte importante de recursos públicos. Confiamos que en los próximos años podamos fortalecer eso. Estoy de acuerdo con el punto de Jordi acerca de que las afirmaciones declarativas que no van acompañadas de asignación de recursos tienen las patas cortas. Una pregunta para Andrés, que le pregunta Marcos Vives: ¿el Machine Learning puede ser muy efectivo? ¿Consideras que aún se busca o se seguirá buscando el contacto con humanos? Sí, yo que estoy tan vinculado al mundo digital, nosotros seguimos siendo seres presenciales, y lo que viene por delante es al que llamo un mundo digital, que es un mundo que se combina entre el presencial y el digital. La verdad es que el Machine Learning, o el aprendizaje automático que está dentro de la inteligencia artificial, viene a mejorar la experiencia, viene a automatizar
ciertas cosas que son total y absolutamente prescindibles de que las haga un ser humano, y el ser humano va a estar más enfocado a un contacto de que tenga un mayor nivel de sofisticación con la persona, pero todo lo que son actividades rutinarias que no tienen, donde el ser humano no ocupa mucho su inteligencia, tanto racional como emocional, van a ser manejadas con experiencias a partir de aprendizaje automático. Pero en ningún caso viene a sustituir finalmente la experiencia humana, al contrario. En los próximos años la tendencia es hacia la humanización frente a tanta tecnología, frente a tantos avances con la robótica. Ya muchos de ustedes han experimentado contactos con los famosos chatbots, que queda mucho por hacer todavía. La verdad es que los chatbots están en una etapa todavía de desarrollo. De aquí al 2026, 27, es muy probable que nosotros no distingamos si estamos conversando con un chatbot o con una persona. Pero eso es más para atención de público, más para solucionar ese contacto rutinario, mucho más instrumental. Pero el contacto humano va a seguir siendo relevante y no reemplazable por una máquina. Por lo menos de aquí a unos 15 o 20 años más. Ahora, si nos vamos hacia la ciencia ficción, efectivamente la humanidad puede llegar a algo que hoy día probablemente pocos imaginamos, que finalmente que no podamos distinguir si con la persona que estamos conversando es una máquina o es una persona. Pero eso ya es harina de otro costal. Casi da miedo, Andrés, esa parte, ¿eh? O sea, yo de verdad sigo apostando por esto de humanizar los procesos, porque yo soy de las que creen que las redes sociales son muy importantes, Internet nos ha facilitado la vida, pero las verdaderas redes sociales somos las personas, ¿no? Exacto. Esa forma de interactuar que me parece que es lo que aporta creatividad y a todo esto, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, no sé si hay alguna pregunta más o vosotros, Jordi, ¿quieres hacer alguna intervención más al hilo de esto que estábamos hablando? Ahí parece que hay una pregunta Sí. para Jordi, ¿no? Sí, Fernando Xavier Arteaga nos pregunta y comenta, en cuanto a esta disolución entre los centros urbanos y la ruralidad debido a la pandemia, ¿por qué la cultura no se desplaza a los pueblos donde ahora está la gente huyendo de las ciudades? Bueno, justamente, digamos, esa debilidad, los pronósticos antes de la pandemia decían que en el 2050 75% de la humanidad viviría en grandes concentraciones urbanas. Ese era el pronóstico. Pero no solo por una razón de sostenibilidad sino también por un tema que es que no es ni sostenible ni adecuado, en un sentido estrictamente de sentido común, imaginar un mundo donde el campo, el territorio rural está desertizado, está despoblado. Y justamente eso tiene que ver con el Green Deal, el gran acuerdo de sostenibilidad de la Unión Europea, porque antes de la pandemia, para dar un dato, aproximadamente el 50% del presupuesto ordinario de la Comisión Europea se destinaba a lo que son las políticas agrarias comunes, es decir, a mantener una subvención para continuar fijando población en el entorno rural y, por tanto, contrapesar ese proceso de concentración urbana en el que estamos inmersos en los últimos 50 años. Pues bien, si antes ya estaba claro que eso era importante, ahora muchísimo más. Y otro gran aprendizaje de la situación pandémica es justamente que hay un incremento y un proceso de repoblación. Mucha gente deja los centros urbanos porque si se dispone de conectividad, y ahora con el 5G esto va a ser mucho más factible, uno puede, digamos, disfrutar de una calidad de vida que en un entorno rural, en una población más pequeña, difícilmente puede encontrar en una ciudad, y al mismo tiempo con unos precios mucho más asequibles. Antes de esta situación de crisis, ya habíamos trabajado en proyectos de grandes regiones o pequeños municipios
justamente que utilizaron la cultura y la economía creativa como un elemento para atraer gente joven, talento, creatividad y reposicionar esos territorios. Pues bien, esto ahora forma parte del programa de recuperación que se destinan 750.000 millones de euros de la Comisión Europea y va en esa línea. Por tanto, no solo es un problema la despoblación rural, sino forma parte de la agenda de prioridades. Y por tanto, vuelve a ser una oportunidad para que los pueblos, aldeas, entornos rurales se reactiven justamente recuperando lo que han perdido. ¿Qué es lo primero que se pierde en un pueblo? La gente joven. Solo se quedan los ancianos. ¿Por qué se va la gente joven? Porque se ha expulsado la complejidad. Es decir, han desaparecido las actividades económicas diversas, han cerrado los puntos de encuentro, no hay oferta cultural, no pasa nada. Justamente el atractivo que puede aportar la cultura y ese efecto colateral con actividades económicas cercanas puede ser un elemento fundamental para recuperar, para atraer nuevos jóvenes, para repoblar esas zonas en proceso de declive. Bueno, en esta línea que estabas comentando, Jordi, Margarita, Antonio, comenta que los países pobres no invierten en cultura, lo ven como un gasto y esto genera una gran desigualdad. Las expresiones culturales de los pueblos agonizan. ¿Cómo se puede enfrentar esta realidad? Sí, yo quería volver a decir lo de antes, eso de sumar esfuerzos. O sea, ya no es un problema de una localidad o de una región concreta, de un país concreto. Es un problema de la humanidad. Y por tanto yo creo que el tejer complicidades, buscar parámetros, soluciones, el sumar esfuerzos, alianzas con otros es una de las claves. Evidentemente no la única. Me refiero que si hay un pequeño municipio, una localidad que está sufriendo eso, lo primero que se debe hacer es buscar cuántas otras entidades locales de ese tamaño tienen y comparten el mismo problema. Y además superando esa división de fronteras. Es un problema común que está padeciendo el planeta. La inversión en cultura es necesaria porque los nuevos imperios, los nuevos poderes no se están construyendo como en hasta el siglo XX, que era por el control del territorio, la acumulación de materias primas. Los nuevos poderes se están construyendo justamente con algo que es ciencia y conocimiento. Y lo digo por experiencia propia, porque impulsamos un centro de investigación aplicada importante en el sector media. Nosotros éramos la sede del Centro de Investigación Europeo de Yahoo en Europa y vimos que justamente lo que buscaban la gente que está vinculada a los procesos disruptivos y de innovación tecnológica es un contacto directo con la cultura. Un territorio, o sea, para captar talento, para impulsar la innovación, un escenario rural o urbano culturalmente atractivo, socialmente complejo, es un elemento fundamental para ese impulso tecnológico. Por tanto, yo creo que lo que se debe hacer es sumar esfuerzos, ponerse en contacto con el otro, crear redes y digamos, mancomunar esos problemas. No es un problema de un lugar concreto, es un problema mucho más global. Y cuando antes me remitía a la agenda de estándares, yo creo que es importante dar argumentos. Muchos ya han peleado por mejorar la financiación pública en ámbitos concretos. Pues bien, pues es cuestión de aprovechar esas batallas ganadas, esos avances que se han producido, para mostrarlos, cuando son casos de éxito, porque también hay casos de fracaso, como un argumento convincente para conseguir esa homogeneización en positivo que mejore la situación de los sectores culturales en los países que sean. ¿Alguna cuestión más? ¿Algún comentario más por parte vuestra, Andrés, Jordi, ministro? Germán, puedes participar si quieres. Tal vez hará solo un comentario. Me parece que en los análisis que hacemos sobre esos temas debemos incorporar una variable que es la incertidumbre.
La verdad es que estamos en un momento en el que es bastante difícil hacer pronósticos acerca de en qué vamos a estar dentro de 15 o 20 años, como ya ocurrió en el pasado. Por ejemplo, hay una tensión entre los procesos que mencionaba Andrés, de cada vez más disponibilidad tecnológica y cada vez más calidad de los canales de comunicación y de los productos que nos ofrece la tecnología, y el comportamiento de la gente de carne y hueso, que se apropia de esos instrumentos de maneras no siempre previsibles. Voy a poner un ejemplo que viene de la educación. En los últimos 10 o 15 años, la literatura especializada sobre educación insistía en que íbamos de manera muy veloz e irresistible hacia la instalación de mecanismos de educación a distancia y la progresiva sustitución de la educación presencial por los mecanismos de educación a distancia. La experiencia internacional en este año y medio de pandemia muestra otra cosa. Muestra que si algo pasó tras la suspensión de la presencialidad en los sistemas educativos de muchos países, es una revalorización del contacto cara a cara entre maestros y alumnos. Esto obviamente se percibe más claramente en algunas áreas que en otras. Por ejemplo, en la educación de niños pequeños, la opinión es absolutamente abrumadora en el sentido de que la tecnología no sustituye el vínculo personal. Pero curiosamente lo mismo pasa en los niveles más altos de la educación universitaria. Estas eran cosas de las que se hablaba mucho menos hace 2 años. Lo que nos pasó en este periodo agregó componentes. Y no es fácil saber, es fácil decir que en materia cultural va a pasar lo mismo que seguramente va a pasar en la educación, y es que vamos a modelos híbridos, donde se combina el contacto directo con el contacto a través de tecnología. Pero no es fácil anticipar cómo va a ocurrir. Y es probable que vayamos, digamos, que repitamos algunos patrones que se dieron en el pasado. Fíjense, una de las grandes novedades que trajo el siglo XX en materia de consumo cultural fue la industria de la reproducción de pinturas. Durante muchísimo tiempo, la única manera que había existido para conocer una pintura era ir hasta el lugar donde estaba. Empezó antes del siglo XX, pero durante el siglo XX, gracias a la evolución tecnológica, se desarrolló una industria de la reproducción cada vez más perfecta. Ahora, la consecuencia de ese desarrollo no fue que la gente abandonara la costumbre de ir a los museos o a las iglesias o a los edificios públicos donde estaban las pinturas originales, sino que fue exactamente lo contrario. Aumentaron los flujos de personas que, habiendo conocido la reproducción, aunque fuera una reproducción de muy buena calidad, querían ver el original. Tal vez estemos en el alba de procesos similares en relación al consumo cultural. Pero es muy difícil pronosticarlos en detalle. Entonces creo que en este contexto, que incluye todos los elementos sobre los que hablábamos en este rato, tenemos que incorporar esa variable de incertidumbre que nos obliga a mucha flexibilidad y que nos obliga a poner constantemente en cuestión nuestras propias convicciones y nuestras propias conclusiones, porque es probable que la realidad nos depare unas cuantas sorpresas. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Como podéis ver en el chat, hay un agradecimiento bastante generalizado por haber participado y haber compartido estas ideas, esta visión que teníais cada uno de vosotros, que es muy complementaria. Se han repetido muchas cosas durante esta sesión, sobre todo esa necesidad de compartir y de crecer juntos, que me parece fundamental.
Bueno, y hasta aquí pues la participación de esta tarde. De nuevo, muchas gracias, ministro. Muchas gracias a Andrés por haber propiciado este encuentro, que ha sido en realidad el promotor junto con Germán, que está ahí callado, pero que ha sido también una parte muy activa en esto. Y por supuesto a Jordi, que es un gran compañero de viaje de este máster desde sus inicios y que sigue estando en el día a día, ¿no? de estas ediciones de nuestro máster. Un saludo a todos y en especial sobre todo a estos antiguos alumnos que, como he dicho al principio, me hace mucha ilusión volver a ver, y a todos los demás, bueno, encantadas de conoceros y en algún momento espero que tengamos ocasión de compartir alguna de estas experiencias. Buena tarde. Buena tarde, Ana, muchas gracias, que estén bien. Gracias, hasta luego. Gracias, ministro. Un abrazo Gracias, a todos, Jordi. gracias. Gusto. Chao. Saludos. Sí.